Salmo 83. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amelec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Amén. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 83. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 83. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre el salmo este que nos toca en esta ocasión lecturar. Bueno, algunos historiadores o exegetas difieren sobre la fecha, podríamos decir, que se escribió este salmo. Lo que sí concuerdan la mayoría de los salmistas es que el salmista está haciendo un llamado y por medio de lo que tenemos nosotros, que es la oración, que se nos ha dado, y esto lo hace, va a Dios, pero la petición es petición para la protección de Israel. ¿Qué había pasado? Bueno, amado, se había formado una confederación, o una coalición. Una confederación sería, para que puedan entender ahí, se habían organizado, se habían unido, todos tenían un vínculo en común, ¿sí? Entre dos o más naciones, eso es la confederación, o estados soberanos, podríamos decir, en este caso, podría decir en la época nuestra los países, que son independientes, pero tenían un fin. ¿Cuál era? Un fin concreto, ¿sí? Se unieron todos ellos para que internacionalmente, para cooperar entre ellos mismos para la destrucción de ¿quién? De Israel, ¿sí? Y eso era lo que era esta unión de Estado federales, una confederación o una coalición, si quiere decir, es un pacto, una unión entre personas o grupos sociales, estados. Pues todo es para lograr un fin, y el fin era destruir a Israel, ¿sí? Bueno, el salmista está orando a Dios. La mayoría, amados, que si usted considera algún comentario bíblico o alguna prédica sobre este salmo, la mayoría tienen una inclinación o un comentario dispensacionalista. ¿Qué es esto? Bueno, se enfocan en Israel. La mayoría, si usted escucha, va a decir no, que se han unido siempre con el fin de destruir a Israel y nunca Israel será destruido. Siempre, vamos a decir, los comentarios, generalmente bíblicos, son hacia la nación étnica de Israel. Es más, si ustedes no sé si han escuchado alguna vez la Guerra de los 6 días, esto sucedió el 28 de mayo de 1967. ¿Se acuerda cuando Gamal Abdel Nasser,
que era el presidente de la República Árabe, él dijo lo siguiente, dijo, lo he leído yo, tenemos la intención, palabras textuales de él, dijo, tenemos la intención de comenzar un asalto general contra Israel. Será guerra total. Nuestra meta básica es la destrucción de Israel. Bueno, ustedes acuérdense, o sea, la historia, porque esto es historia, 1967. Acuérdense que esta guerra que comenzó, o sea, este asalto que comenzó el fin era destruir a Israel. Y esta guerra se irrumpió en el 5 de junio, ¿se acuerda? Cuando se juntaron todos. Se juntó Jordania, Siria, Irak, Argelia, Sudán y Arabia Saudita y bueno, otros más, los Marruecos. Y la intención, esta confederación, como el Salmo, también lo mismo era echar a Israel, o sea, echarlo fuera en el mar, pero acuérdense que no tuvo éxito. En estos 6 días la guerra ya había terminado, Israel seguía ahí, totalmente ganador. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría siempre hablan de Israel, que era la nación o la niña de los ojos de Dios, y que es invencible. Nosotros no nos negamos que Dios tiene un pueblo, pero no tiene un pueblo, podríamos decir, físico como Israel. En el sentido, es un pueblo espiritual. Ahora lo que quiero decir es que Satanás, el mundo y la carne siempre han estado en contra del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios es espiritual. Estoy hablando de la iglesia, amados. Entonces la guerra es así. Satanás, el mundo, la guerra que hay entre la carne contra el espíritu y el pecado, atacan al pueblo de Dios. Entonces yo quisiera hablar un poco sobre esto, sobre el salmista en el contexto histórico, él está hablando de esta federación o esta unión o esta asociación que hay, vamos a decir, esta confederación o coalición, como quiera decirlo usted. Pero esto en la época del salmista, esta confederación incluía a Edom, que en el contexto histórico, Edom, los ismaelitas, los de Moab, los hogarenes, Ebal creo que eran los nombres, Abán, Amalek, Pilistía y Tiro. Todo esto, y creo que tenían el apoyo también de Asiria. Históricamente, lo estoy diciendo históricamente. Y esto algunos creen que está aludiendo ahora yo voy a leer, a Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 1 al 14. Otros creen que está sucediendo en otro tiempo, en los tiempos de Nehemías también. No se sabe más o menos cuándo fue, pero creen que sucedió antes de la época creo que fue del cautiverio, si no me equivoco. Porque algunos de esos confederados que se nombran ahí como Amalek y Asirio ya habían dejado de existir. Es un poco antes de la época de Nabucodonosor o algo así. Bueno, la idea que quiero poner en mente es que el mundo, Satanás, la carne y el pecado siempre se han unido. Siempre todos han unido. Y el fin es destruir a Israel. Pero el verdadero Israel, como lo he hablado muchas veces, es Señor Jesucristo. De los judíos vino la salvación. Y desde que se supo que iba a venir el Señor Jesucristo en el protoevangelio, no sé si se acuerda usted, cuando el Señor promete que iba a venir alguien de la simiente, ¿se acuerda de ahí? Que iba a venir. Y bueno, había una promesa que iba a venir. Y era el Señor Jesucristo. Satanás había escuchado que iba a venir y desde ahí buscaba destruir, ¿se acuerda? Y empezó con Caín, tratando de mató a Abel, y de ahí en adelante empieza toda una generación maligna, los hijos del maligno contra los hijos de Dios. Después toda esa generación que el Señor mata en la era prediluviana, salva a Noé para preservar la simiente que iba a venir, a Abraham, pero de Abraham, acuérdense, ese pacto dicotómico venían los que venían según la carne, que dice Romanos, y los hijos espirituales, no importa si eran circuncidados o no dentro del pacto. Habían gente que había nacido de nuevo, como Ismael y Jacob, que había nacido de nuevo, no se trataba si era bueno. Jacob era la palabra que decimos en Argentina es chanta, era un embaucador, y aún así no era salvo por buenas obras, dice Romanos capítulo 9. Dios iba teniendo un pueblo, iba creciendo.
Después eso nació como los rescata, los libera el Señor, y ahí ve la mano poderosa, cuando los libera de Faraón, no los pudo ni siquiera, lo quisieron vencer, y el Señor los venció. Después ellos van al desierto, ustedes saben, hay una nación que nace después, que es Israel, pero no todos eran salvos, amados, de ahí. La idea que Satanás siempre buscaba destruir, sabía que iba a venir una simiente, hasta cuando viene y lo conoce en el desierto, que es el Señor Jesucristo, pero Él asciende y manda su Santo Espíritu, y de ahí en adelante, amados, Satanás va, como dice Apocalipsis, se fue el dragón en busca de la mujer o de la iglesia, y así murieron los primeros cristianos en el desierto. ¿Usted cree que estos, perdón que les voy a decir, porque si usted no es cristiano y usted está jugando a ser el cristianito, tiene unos 5 o 6 segundos para no escuchar lo que le voy a decir. 5 o 6 segundos puede retirarse e ir a hacer otras cosas. Pero escuche, horrenda cosa le es usted que está jugando a ser un cristiano, ensuciando a los otros cristianos. Por los primeros cristianos morían en el Coliseo, eran crucificados, eran prendidos fuego, perdían padres, las madres perdían sus hijos, perdían sus hijas, perdían sus maridos, todo por causa de Cristo. No es un juego. Satanás sabe por qué no le va a molestar a usted, porque usted no es una hija, usted no es un hijo de Dios, por eso no lo molesta, por eso no le dejan, dice, estoy prosperando, no está prosperando nada, Dios le entregó directamente, pero a los hijos y a las hijas de Dios las persigue, los persigue, todos van en contra. Es una marca distintiva, en el mundo tendré muchas aflicciones, el Señor Jesucristo por eso oró. La victoria, por supuesto, que se llevó a cabo en la cruz. Podemos ver mucha victoria, no importa cuántos son los enemigos. Los cánticos de Débora y Barak en Jueces capítulo número 5 lo demuestran como quién es el Señor. El Señor puede vencer. Si ustedes leen los cánticos de Débora y Barak, después el llamamiento de Gedeón en Jueces capítulo número 6, en adelante hasta el Jueces capítulo número 8, se va a dar cuenta que el Señor no necesita grandes ejércitos para vencer. No importa si se juntó una coalición, no importa si se juntó un confederado con 10 naciones, 20 naciones, no importa si se juntó contra todo el mundo, porque todo el mundo estaba en contra y está en contra del Señor Jesucristo y está en contra de los verdaderos hijos y hijas de Dios. Siempre va a estar. Fíjese en Segunda de Crónicas, que la mayoría creen, a mí no me da tiempo de hablar de esto, pero la mayoría creen que está hablando de eso, de la victoria de Moab y Amón. En Segunda de Crónicas, si ustedes lo leen, acuérdese que él tuvo temor, pero ¿qué fue a hacer? Josafat fue a orar, fue de pie a la asamblea de Judá y se paró, dice en el atrio nuevo, dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en la casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste el pasaje de Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que te apartaste de ellos y no lo destruyese. Dice, y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti nos volvemos nuestros ojos. Amados, esa es la oración que debemos hacer. Dios nos dio ¿qué? Dios nos dio un arma. ¿Cuál es? Bueno, es un medio que es la oración, la que debemos orar. El Señor Jesucristo está orando por nosotros. Si usted se va a Juan, capítulo 17, versículo, a mí por cuestiones del tiempo no me da, un tiempito me queda, pero Juan 17, tengo 17 minutos. Juan 17, versículo 14. Dice así.
No, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo. ¿Mm? En Juan 15, versículos 18 al 19. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amados, es así. Si usted ama las cosas desde el mundo que pasan, las vanidades, como dice, acá estamos en Juan, pero si yo me voy a primera de Juan, capítulo número, creo que era 2, en el versículo número 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado, el mundo, Satanás, la carne y todas esas cosas que ofrece este mundo que se va llevando a su fin. Se vuelve, pero si usted ama las cosas del mundo, no tiene tiempo para Dios, no tiene un tiempito para abrir su Biblia, pero sí tiene tiempo para perder las cosas de este mundo. Dice: yo no hago nada, no hago nada malo, pero no busca nunca a Dios. Es un tiempo de gracia, de buscar. ¿Usted cree que todos esos que fueron prendidos fuego, todos esos que murieron, lea el libro de los mártires, el de las catatumbas, cualquier libro de verdaderos cristianos y cristianas, no tenía ninguna unión con los mundanos? El mundo yace en el poder de Satanás. Se ha unido el mundo. Se ha unido. Ahora el salmista, si usted lo lee, a ver cuánto me queda el tiempo, 2 minutos. En el Salmo 83, si usted lee el Salmo, el salmista tenía un propósito. A ver si puedo llegar con el tiempo. Dice: y conozcan que tu nombre es el Señor, y solo tú, Altísimo. Tenía un propósito en este minuto y medio que me queda. ¿Cuál era? Bueno, el propósito es que Dios venció los principados, Dios venció a Satanás en la cruz. Lea Colosenses capítulo 2, versículo 15 en adelante. Los venció en la cruz, a todos esos. Nosotros somos victoriosos, ahora hay una lucha, pero debemos orar también. ¿Cuál es? Bueno, es vencerlo es por medio del poder del Evangelio. Pero si usted vive coqueteando y seduciéndose y vistiéndose como el mundo, nunca no me venga a decir que es un cristiano o una cristiana. Porque no es cristiano. Hace quedar mal a los cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un fin. ¿Cuál es? Es por medio del Evangelio. Rescatar a esas personas. El mundo. Si hay un confederado que se ha unido contra los cristianos. Es mejor un solo cristiano que una legión de pseudo cristianos que se dicen ser cristianos. Porque tenemos un mensaje que llevar, reconciliar al hombre y a la mujer pecadora con Dios. Por eso que se levanta Satanás contra un cristiano verdadero, cuando lleva el verdadero evangelio. Y eso es el propósito de la oración final, que conozcan que tú eres el Señor, el que salva. Aquel que ha vencido, ha matado a sus enemigos, a todos en la cruz. Pero el propósito ¿cuál es? Es reconciliarlo. Dios lo tiene que matar primero al enemigo en la cruz y lo tiene que reconciliar, levantándolo después para que tenga vida, para que el pecador venga a Cristo. Hoy es un tiempo de gracia, amados, para que pueda buscar al Señor. Que tenga un bonito día y nos vemos el sábado que viene si Dios quiere.